6.2 Listas nodo. Bien, utilizar un índice pues no es la única manera como uno se puede referir al lugar donde se encuentra un elemento en una secuencia. En el caso de que tengan una secuencia S mayúscula que está implementada utilizando una lista enlazada, ya sea simple o doble, entonces puede ser más natural y eficiente usar un nodo o un nodo en vez de un índice para identificar y de esa manera entonces acceder o actualizar a la colección S mayúscula. En esta sección se va a definir el tipo de dato abstracto lista nodo, el cual abstrae la estructura de datos concreta de una lista enlazada que vimos por allá en las secciones 3.3 y 3.4, utilizando un tipo de dato abstracto llamado posición, con el cual se va a estar relacionando. Digamos que posición estaría haciendo la abstracción de lo que es el nodo y por otra parte la lista nodo estaría haciendo la abstracción de lo que es la lista enlazada. Bien, entonces pues vamos a ver cuáles serían las operaciones que podemos utilizar en una lista nodo. Bueno, entonces supongamos que tenemos una lista enlazada simple o doble, vamos a referirla por S, y entonces queremos definir métodos para esta colección S que van a estar utilizando nodos que dijimos los vamos a abstraer mediante el tipo de dato abstracto posición como parámetros y van a dar otros nodos como tipos, como tipos de regreso para algunas operaciones. De esta manera se puede entonces aumentar la velocidad de forma significativa en aquellos métodos o respecto a aquellos métodos que trabajan con índices. En el caso de que por alguna razón se quiera encontrar el índice de algún elemento que se encuentra en una lista enlazada, sabemos que vamos a tener que buscarlo a través de la lista, haciendo un recorrido, ya sea empezando al inicio o empezando al final, y haciendo, bueno, e incrementando o decrementando, dependiendo de cómo nos vayamos moviendo, hasta encontrar el elemento que nos interesa. Entonces, bueno, por supuesto que hacer esta operación de dar con el índice que tiene un elemento en una lista enlazada, pues no es lo más fácil. Bueno, entonces vamos a pensar en un método hipotético remove en el cual se le está pasando un nodo, donde lo que se quiere es quitar a ese elemento que aparece en esa colección S, en donde el elemento se encuentra dentro de un nodo o guardado dentro de un nodo B de esa lista. Entonces, si nos dan a nosotros o se recibe para este método hipotético remove un nodo, entonces esta operación se puede realizar en tiempo constante. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, como te dan el nodo, entonces puedes ir directamente al lugar en donde está ese nodo, o sea, tienes la referencia, y posteriormente habría que hacer, bueno, tendrías que desenlazarlo, haciendo la actualización para los enlaces siguiente y previo de sus vecinos a ese nodo que quieres quitar. Para llevar a cabo una operación de inserción que corra también en tiempo constante, o bueno, que corre en tiempo constante, a ti te tienen que proporcionar un elemento E minúscula, el cual lo quieres agregar en la colección S mayúscula, y esto se puede hacer con una operación, por ejemplo, como add after, en donde tú vas a pasar un nodo y el elemento que quieres agregar. Bueno, con este método add after, entonces tú estás indicando el nodo B, después del cual
el nodo del nuevo elemento debería ser insertado. Y lo que se necesita hacer pues es, una vez que ya tengas el nodo que va a guardar a E, pues habría que hacer el enlace del nuevo nodo con sus vecinos y por supuesto también de los vecinos con el nodo que se está agregando. Entonces, bueno, con la finalidad de abstraer y unificar las diferentes maneras como se pueden guardar los elementos en las diversas implementaciones de una lista, se va a utilizar el concepto de posición, con el cual estaríamos formalizando la noción intuitiva de lugar para un elemento relativo a los otros en la lista. Como les decía, posición en este caso sería la abstracción que vamos a hacer de nodo. Bueno, entonces, pues vamos a hablar de posiciones. Con la finalidad de ampliar de manera segura el conjunto de operaciones que se pueden efectuar en las listas, se está haciendo entonces la abstracción del concepto posición para permitir usar de manera eficiente la implementación que se hace con listas simples enlazadas o dobles, sin llegar a violar los principios de diseño orientado a objetos. Entonces, bajo este esquema, vamos a ver a la lista como una colección que guarda cada elemento en una posición, a diferencia de lo que sucede con un arreglo, donde en el arreglo se guardaba directamente el elemento. Acá tenemos un extra, que es pues el nodo o la posición. Y entonces las posiciones se van a mantener organizadas en un orden lineal. Entonces dijimos que bueno, la posición por sí misma pues va a constituir un tipo de dato abstracto que tiene el siguiente método simple para operar. Es elemento, método elemento. Devuelve entonces el elemento que está guardado en esa posición. Y entonces la posición siempre va a estar definida de forma relativa, es decir, en términos de sus vecinos. Entonces, en una lista, una posición P minúscula siempre estará después de alguna posición Q y antes de alguna posición S, a menos que la posición P minúscula sea la primera o la última posición. Una posición P minúscula que esté asociada con algún elemento E en una lista S no cambia, aun si el índice del elemento cambia en S, a menos que se quite explícitamente al elemento y por lo tanto se destruya la posición P. Esa sería la única manera como entonces podría haber un cambio en el elemento que está guardado en esa posición. Y de igual manera la posición P pues no va a cambiar, aun si hacemos un reemplazo o intercambio del elemento E. Podemos pensar que la posición pues es una especie de cascarón, ¿verdad? Entonces, estos hechos acerca de las posiciones les permiten definir a ustedes un conjunto de métodos de lista que están basados en posiciones, que usan objetos posición como parámetros y también proporcionan objetos posición como valores de regreso. Bien, veamos ahora el tipo de dato abstracto lista nodo. Entonces, si estamos utilizando el concepto de posición para encapsular o abstraer la idea de un nodo en una lista, es posible entonces definir otro tipo de dato abstracto para una secuencia que le vamos a denominar lista nodo. Lista nodo pues va a tener los siguientes métodos para una lista S. Entonces, estos son métodos de consulta. El método first, en el cual no tiene ningún parámetro, va a devolver la posición del primer elemento que está en S mayúscula y
va a dar un error en el caso de que la colección esté vacía. El método last devuelve la posición del último elemento de S y al igual que en el caso del método first, estaría devolviendo error en el caso de que la colección esté vacía. El método pref de P va a darnos la posición del elemento de S precediendo al de la posición P. Y de igual manera, un error va a ocurrir si P está en la primera posición. Es decir, no es posible que tengamos el previo a la primera posición. Bueno, el método nextDP nos va a dar entonces ahora la posición del elemento de esta colección S que sigue a la posición P. Y de igual manera vamos a tener un error en el caso de que P sea la última posición. Bueno, con estos métodos entonces ustedes se pueden referir a posiciones relativas en la lista, comenzando al inicio o al final y moviéndose hacia un lado o hacia el otro, utilizando los métodos pref o next. Entonces, las posiciones pues las podemos pensar o las podemos ya siendo o hablando de algo concreto, como los nodos en la lista. Aunque en esta posición o en la posición hay que notar que no estamos haciendo o trabajando con referencias específicas a objetos nodos. Y también si se proporciona una posición como argumento de algún método lista, entonces esa posición debe de representar una posición que sea válida en esa lista. Bueno, métodos de actualización de la lista nodo. Bueno, además de los métodos anteriores que vimos que pueden ser usados para navegar en la lista, también estarían los métodos size para saber el tamaño de la colección y el método isempty, un método de prueba para determinar si la lista nodo está vacía. Y entonces de los métodos de actualización que están disponibles para el tipo de dato abstracto lista nodo, donde se van a estar utilizando objetos posición como parámetros y van a devolver objetos posición como valores de retorno, algunos de ellos. Entonces, tenemos el método set, el cual va a reemplazar el elemento que está en la posición P con el elemento que se está pasando y va a devolver el elemento anterior que estaba en esa posición P. El método addFirst va a agregar un nuevo elemento E en la colección S como el primer elemento. El método addLast va a insertar un nuevo elemento E en S y este quedará como el último elemento. El método addBefore requiere dos parámetros y va a insertar un nuevo elemento E, segundo parámetro, en S antes de la posición P, que sería el primer parámetro. El método addAfter pues es parecido al método addBefore, nada más que ahora la inserción del elemento en la colección se hará después de la posición P. Y el método remove lo que hace es quitar el elemento E que está en la posición P, primer argumento, y va a devolverlo. Y también pues se debe de invalidar la posición que está en S. Es decir, ya no deberá de haber alguna referencia a esa posición. Bueno, entonces con el tipo de dato abstracto lista nodo podemos ver una colección ordenada de objetos en términos de sus lugares sin tener que preocuparnos acerca de la forma exacta como esos lugares están representados. No necesitamos preocuparnos si hay un doble enlace o un enlace simple, simplemente nos abstraemos de eso. Entonces, en esta figura 6.4 tenemos una lista que tiene 4 posiciones.
y cada una de estas posiciones está, está siendo accedida mediante alguna variable, en este caso P, Q, R y S. Bueno, se comenta que, o se dice que, bueno, en esta primera revisión puede parecer que hay una repetición en las operaciones que están disponibles para el tipo de dato abstracto lista nodo. Porque, por ejemplo, hacer la operación add first, alguien puede decir, bueno, pues la puedo hacer con el método add before. Add before requiere dos parámetros, que es la posición. La posición sería en este caso pues la primera, y le digo que inserte el elemento antes de la primera posición. Esto puede funcionar siempre y cuando pues la lista no esté vacía. Si la lista está vacía, pues no podemos utilizar el método first. De igual manera, alguien podría hacer el mismo comentario acerca del método addLast y decir, bueno, pues yo lo puedo reemplazar con el método addAfter, utilizando, bueno, obteniendo la última posición, que esa me la da last, y pasando el elemento. Y nuevamente eso se puede hacer si la colección no está vacía. Bueno, vamos a tener una condición de error en el caso de que la posición que se esté pasando como argumento a alguno de los métodos de la lista sea inválida. ¿Por qué razón esta posición P puede ser inválida? Bueno, pues aquí tenemos una lista, porque P es nulo, porque P fue quitado previamente de la lista, porque P es una posición pero de otra lista, porque P es la primera posición de la lista y se está intentando hacer la llamada al método pref. No podemos obtener una posición antes de la primera. O bien porque P es la última posición y se está utilizando el método next. Bueno, para ilustrar un poco cómo estarían funcionando estas operaciones con la lista nodo, entonces vamos enseguida a ver una pequeña tablita de operaciones, de salidas en caso de que haya, y que va pasando en esta lista de nodos S mayúscula, la cual inicialmente se encontraría vacía. Entonces, bueno, la primera operación pues es add first y se está agregando un entero. Como la lista estaba vacía, pues así quedaría, ¿verdad? Igual se pudo haber utilizado add last y el resultado hubiera sido el mismo. Enseguida llamamos al método first y el método first nos va a dar una posición, que sería la posición en donde está el 4, y la cual se está asignando a la variable P1. Cuando este es un método de consulta, por lo tanto no modifica a la lista S mayúscula. Posteriormente utilizamos el método addAfter para agregar después del nodo que tenemos en este caso P1 el elemento 5. Entonces estamos pensando que para este caso o esta representación que el antes está a la izquierda y que el antes está a la izquierda y el después estaría a la derecha. Entonces aquí estamos agregando después de la posición P1, por lo tanto el 5 quedaría al lado derecho del 4. Enseguida, bueno, utilizando la posición P1 es posible obtener la siguiente posición utilizando next y eso lo guardamos en la variable P2. Enseguida se utiliza otro método para modificar la colección, que es el método addBefore, y entonces ahora vamos a agregar antes de la posición 2 el 3. De esta manera entonces el 3 quedaría intercalado entre el 4 y el 5. Posteriormente se hace la llamada al método pref utilizando la posición 2. Recordar que la posición 2 está apuntando al 5, ¿verdad?
a este elemento de aquí. Y de esa manera, pues entonces ya tenemos acceso al segundo elemento de esta colección, ¿no? Hasta este momento pues, podemos tener acceso a cualquiera de las tres posiciones que están presentes en la lista. Bueno, enseguida se agrega al inicio el valor del 9 y como decíamos, bueno, a pesar de haber hecho esta modificación, pues las posiciones a, a los diferentes elementos se siguen manteniendo. Bien, ahora en la siguiente operación vamos a utilizar el método last, otro método de consulta, para obtener la última posición y esa la estamos dejando en la variable p subíndice 2. Bueno, que para este caso pues podemos observar que pues quedó igual, ¿verdad? Porque ya P2 estaba para el 5. Entonces está, bueno, aquí es, por lo que pueden ver, es redundante. Bien. Enseguida estamos quitando lo que es el primer elemento y entonces el método devolvería el 9, ya no estaría devolviendo posiciones como lo hizo, por ejemplo, o como sucedió con last, con pref, con next o con first. Entonces estamos quitando al primer elemento y nos devuelve el elemento que sería pues el 9. Y ahora en la siguiente operación estamos utilizando la referencia que tiene la variable p subíndice 3, que en este caso me estaba llevando, aquí lo podemos ver, estaba manejando el 3 para que ahora aparezca un 7. Entonces cuando se utiliza el método set, hace el reemplazo, pero devuelve también lo que estaba anteriormente en esa posición. Entonces en esa posición estaba un 3, que es lo que estaría devolviendo. Y ahora pues aparece un 7. Y finalmente, bueno, se llama al método adapter, porque queremos poner un 2 enseguida de la primera posición, ¿verdad? Ese es el funcionamiento del método adapter. Bueno, entonces, pues el ADT lista nodo, utilizando este ADT posición, pues nos puede ayudar para hacer los cambios que se requieran. En el caso de que tengas un programa que esté haciendo la simulación de un juego de cartas, eh, podemos hacer la simulación de la mano que tiene cada jugador utilizando una lista nodo. Algunas personas o la mayoría, cuando tiene las cartas, acostumbra a agrupar las que tienen la misma figura y entonces insertar y sacar cartas de la mano de una persona se puede implementar pues utilizando los métodos del tipo de dato abstracto lista nodo que acabamos de ver, y siendo en este caso las posiciones quedan determinadas por el orden natural que en este caso tendrían las figuras. Otro lugar donde podemos utilizar la lista nodo pues es con un editor de texto simple, donde cabe muy bien el concepto de inserción posicional y remoción. En este caso, bueno, en el caso de un editor, pues nada más se tiene una sola posición y la manera como se hacen estos cambios, pues es mediante un cursor. Digamos que la posición en un editor, pues es el cursor, que pues te va a estar dando la posición actual en la lista de caracteres de texto que estás editando. Bueno, la interfaz Java que representa al tipo de dato abstracto posición lo tenemos en la lista, bueno, en el listado 6.3, como pueden observar, pues es muy sencillo. Habíamos dicho que esta interfaz solamente iba a tener al método elemento y que estaba abstrayendo cómo estaba hecha la implementación del nodo.
Eso en este nivel o en esta generalización, pues no nos interesa manejarlo. Bueno, la, esta interfaz que va a manejar los métodos del tipo de dato abstracto lista nodo, que le vamos a llamar lista posición, la podemos observar en el listado 6.4 y va a requerir las siguientes excepciones que estarían dando condiciones de error. La primera de ellas pues es Boundary Violation Exception, la cual se lanza si se hace un intento para acceder a un elemento cuya posición se encuentra fuera del rango de posiciones de la lista. Por ejemplo, hacer una llamada al método next con la última posición o utilizar el método pref con la primera posición. La excepción Invalid Position Exception, bueno, será lanzada si una posición dada como argumento no es válida. Decimos que, por ejemplo, esa posición puede tener una referencia nula o esa posición puede no estar en esa lista con la que se está trabajando. Bueno, vemos el listado 6.4 para lo que es la interfaz de lista nodo, que en este caso, bueno, la estamos llamando lista posición. Entonces, bueno, eh, en la siguiente sección voy a comentar por qué estamos aquí importando esta interfaz y también voy a comentar por qué razón esta interfaz está extendiendo a esta otra interfaz, la interfaz iterable. Bueno, por el momento lo que me interesaría, eh, bueno, aquí estoy observando algo más. De igual manera, bueno, lo que se refiere a los métodos que están en la línea 8 y 9, también, bueno, eso se comentan en la siguiente sección. Y entonces, bueno, de los métodos que están en esta interfaz, bueno, pues eran los métodos que habíamos comentado para la lista nodo, que decíamos que había métodos de consulta y métodos mutadores. Size era un método de consulta para saber cuántos elementos están en la lista. El método isempty, decíamos, un método de prueba para saber si la lista estaba vacía. Y otros métodos de consulta, pues era el método first, que estaría devolviendo el primer nodo de la lista. En este caso sería una posición que está manejando un tipo genérico. El método last estaría dándonos la última posición. Y en el caso del método next, pues habíamos comentado que es necesario que se le dé una posición y va a devolver una posición que sería pues la siguiente que se encuentra la posición, exceptuando cuando la posición sea inválida, por ejemplo que tenga nulo la posición que se está pasando, o bien que se intente ir más allá de la lista con una posición que es válida. Y bueno, una estructura semejante tiene el método pref, nada más que este método estaría devolviendo la posición que se encuentra antes de P. Bueno, el método addFirst, ya decíamos que es un método necesario para poder agregar una posición al inicio de la colección. Y bueno, también aparece el método addLast para hacer la contraparte de la operación addFirst. Y y el método addAfter estaría agregando
una posición, perdón, estaría agregando un elemento E después de la posición que se está pasando, ¿verdad? Y de igual manera, bueno, la posición P que se le está pasando necesita llevar a cabo un proceso de validación. Por lo tanto, este método podría lanzar la excepción invalid position exception. Y el otro método que también agrega, pero antes de una posición, pues es el método add before. Para quitar una posición, bueno, está el método remove, habría que pasarle la posición y recordar que estaría este método devolviendo el elemento que se encuentra en esa posición que se está quitando. Y nuevamente, todos los métodos que estén trabajando con posición pueden lanzar la excepción invalid position exception. Entonces, remove no es la excepción, al igual que el método set, que también puede lanzar invalid position exception. Y dijimos que el método set lo que hace es, le vas a dar la posición P en la cual tú quieres reemplazar el elemento que se encuentra ahí por E. Y el método set está devolviendo o devolvería el elemento que se encontraba previamente. Bien, bueno, pues ya habíamos comentado cómo se puede implementar con una lista arreglo una DEC. Entonces, en el caso del tipo de dato abstracto lista nodo, pues también podemos hacer una clase adaptadora para el tipo de dato abstracto DEC, para entonces pues realizar las operaciones de la DEC utilizando los métodos de la lista nodo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de size y senti, pues ahí no hay nada que hacer. Y para poder hacer el método getFirst de la DEC, bueno, pues lo que tendríamos que hacer sería llamar al método first. Recordar que first es un método que regresa a una posición. Entonces, ya teniendo la posición, se hace el llamado al método elemento. Recordar que el método elemento está definido en la interfaz posición. Bueno, y algo similar hacemos para getLast, donde en vez de trabajar con first, bueno, estaríamos utilizando con last. Lo demás es igual. Método addFirst, que es el que permite agregar al inicio de la DEC, pues sería en este caso de igual manera, ¿no? En la lista nodo, addFirst. Método addLast, pues el mismo. Bueno, o sea, se utilizaría también el mismo método addLast. Y para hacer la remoción del primer elemento o del último elemento en la DEC, tenemos un método genérico en la lista nodo que es remove. Y entonces a remove habría que pasarle cuál es la posición. Entonces para remove first habría que pasarle la posición, bueno, habría que obtener la posición con first y para el otro caso sería con last. Y de esa manera entonces ustedes pueden hacer una DEC utilizando una lista nodo. Bueno, ¿cómo se hace la implementación de la lista nodo utilizando una lista doblemente enlazada? Pues no tiene mayor ciencia, es la verdad. Entonces vamos a utilizar la lista doblemente enlazada que fue vista en la sección 3.4 para hacer esta abstracción del tipo de dato abstracto lista nodo. Entonces, bueno, pues cada nodo lo vamos a implementar, o bueno, tiene que implementar la interfaz posición. Recordar que posición tiene un método que es elemento con el cual, bueno, el cual puede ser utilizado para saber lo que se está guardando en esa posición. Y entonces, pues los propios nodos pues van a actuar o van a hacer posiciones, ¿no? Dijimos que posición estaría abstrayendo a lo que es el nodo. Entonces, internamente en la lista enlazada,
vamos a verlos o a trabajarlos como nodos, pero desde un nivel más alto o desde una abstracción simplemente son posiciones. Entonces, al momento de estar trabajando en la vista interna, vamos a darle a cada nodo B variables de instancia, pref y next, que nos permitan referirnos al nodo predecesor y sucesor de B. Que en algún momento dado pueden llegar a ser los nodos centinela, cabeza y cola. Hay que recordar que en la lista doblemente enlazada habíamos dicho que íbamos a utilizar nodos centinelas en los extremos, de tal manera que los nodos que se estuvieran agregando se iban a encontrar entre los nodos centinela, cabeza y cola. Bueno, entonces, en vez de utilizar las variables pref y next, podemos en un momento dado definir métodos que no nos hagan o no nos lleven a trabajar directamente con la variable de instancia. Decíamos que eso es una manera segura de tener acceso a ese tipo, bueno, a las variables de una clase. Entonces, en el listado 6.5 que está aquí enseguida, podemos observar pues cómo está hecha la implementación para tener un nodo que tenga dos enlaces, en donde pues los nodos van a estar trabajando con un elemento genérico, a diferencia de una cadena de caracteres, que fue como habíamos visto en la lista doblemente enlazada. Entonces, las variables de instancia pref y next en esta clase nodo D están protegidas para que no puedan ser accedidas desde afuera de la clase. Bueno, entonces, pues la clase nodo D no difiere mucho de la clase nodo D que ya habíamos visto previamente, excepto que aquí, por un lado, le estamos diciendo que esta clase va a implementar la interfaz posición y de ahí en fuera, pues no habría nada nuevo. Tenemos tres variables de instancia, dos de ellas son para poder tener la referencia al nodo anterior y al nodo siguiente para este nodo. Tenemos también otra variable de instancia para guardar la referencia del elemento. Y en el caso del constructor parametrizado nodo D, podemos pasar tres parámetros que que son en este caso el nodo previo, el nodo siguiente al nodo que estamos creando y la referencia que se estaría guardando en este nodo, ¿no? Entonces, si pasan ustedes pasando estos tres parámetros, pues se hace la asignación correspondiente con la variable de instancia. Para la implementación del método elemento, que en este caso sería obligatorio para esta clase concreta, bueno, se puede lanzar esta excepción, invalid position exception. Y bueno, aquí en este caso para invalidar, pues es cuando la referencia pref de este nodo es nula y la referencia next también es nula. Entonces, si las dos referencias son nulas, se lanza una excepción, invalid position exception, y con el mensaje de que la posición no se encuentra en la lista. En el caso de que no se haya lanzado la excepción, pues entonces se devuelve lo que tiene el elemento. Bueno, los métodos accesores, pues el método getNext
estaría devolviendo next o la variable instancia next. Método getPref pues haría la parte, bueno, haría lo que le corresponde en este caso. De los métodos de actualización, pues están los tres que nos permiten actualizar las variables de instancia correspondiente, uno para next, otro para pref y el otro para elemento. Y cada uno de estos métodos pues deberá de recibir el tipo adecuado para poder hacer la asignación en la variable de instancia que le corresponda. Bueno, entonces, cuando ustedes tienen una posición P en la colección S mayúscula, la podemos desenvolver para que entonces podamos tener acceso al nodo B que se encuentra en esa posición, llevando a cabo o necesitando una conversión de lo que es la posición a el nodo. Ya teniendo entonces al nodo V, podemos entonces implementar, por ejemplo, el nodo prefdp utilizando ese nodo y llamando al método getPref. Esto siempre y cuando este método getPref que fue llamado con el nodo, pues no sea la cabeza. En tal situación, pues habría que mandar un error. Entonces, las posiciones en una implementación que use una lista doblemente enlazada se pueden soportar en una forma orientada al objeto sin ningún gasto adicional de tiempo o espacio. Ahora, para ver cómo podemos llevar a cabo o hacer los métodos que van a estar modificando la colección, pensemos por ejemplo en el método addAfter. Para el método addAfter tienen que pasar dos cosas. El primer argumento es una posición que va a ser utilizada para indicar en dónde se va a encontrar o dónde vamos a colocar el nuevo nodo que va a tener al elemento E que se le pasa a este método. Y entonces, bueno, pues esa posición estaría definida por P. Entonces, se tiene que crear un nuevo nodo B para guardar al elemento E. Y después hay que enlazar al nodo B en la lista. Y con eso entonces tendríamos que modificar o actualizar las referencias de next y pref de los dos vecinos que se encuentran, bueno, de los dos vecinos, en este caso de Q. Entonces, hay un pseudocódigo enseguida y también hay una figura que estaría mostrando el funcionamiento del algoritmo, recordando que la lista doblemente enlazada tiene tiene centinelas llamado cabeza y cola. Y este algoritmo funciona aun cuando P es la última posición real. ¿Sí? Bueno, entonces el método addAfter, decimos, va primer paso, creas tu nuevo nodo V, después haces la configuración para el nodo B, poniéndole el elemento, diciéndole que el previo de B, pues ahora va a ser la posición. Recuerda que en este caso el método addAfter estaría agregando al nodo B después de P. Y el siguiente de B, pues es el que en este momento es todavía el siguiente de P. Para obtener el siguiente de P, pues utilizas el método getNext. Recuerda que este es un método que está definido en el nodo o para el nodo. Y después para modificar los enlaces de los vecinos de nuestro nodo B, pues primeramente lo que hacemos es obtenemos el siguiente AP
O sea, este nos daría, si nos referimos, por ejemplo, aquí en la figura, el nodo P sería el nodo que me lleva a donde está JFK. Y entonces el elemento que se quiere incorporar es el nodo que dice BWI. Ujú. Entonces, la primera, bueno, las primeras cuatro instrucciones que están en el algoritmo after, pues estarían haciendo referencia a la creación del nodo, guardar el elemento y ajustar las referencias que me llevan a los nuevos vecinos o a los vecinos que serán para BW, para el nodo o el elemento que está en BWI. Y ya después tendría que ajustar los enlaces que están entre los vecinos de BWI para que entonces el siguiente de JFK me lleve a BWI y que el previo de PVD me lleve al nodo BWI. Entonces, ese ajuste de los vecinos pues es lo que se hace en las siguientes dos instrucciones. Para que entonces el resultado final pues es el que se muestra en la figura C minúscula. Para el caso de los métodos at before, at first y at last, pues estos son la parte de su implementación, pues es muy similar, ¿verdad? Tendrías que crear el nodo, después guardar el elemento y ajustar las referencias para el nodo B, y después ajustar las referencias siguiente y previa del nodo que se encuentra o del nodo que está ahora antes del nodo que estás agregando y después del nodo, ¿verdad? Bueno, entonces veamos ahora cómo trabajaría el método remove. El método remove estaría quitando el elemento E que se encuentra guardado en la posición P. Para poder llevar a cabo la operación vamos a ocupar a los dos vecinos de P para podernos referir, bueno, para que luego ellos queden referidos como nuevos vecinos. Con eso estarías desenlazando P. Y una vez que P está desenlazado, pues ya no habría nodos que estén apuntando a P. Y de esta manera el recolector de basura puede solicitar el espacio que está ocupando el nodo P. Entonces, bueno, hay un pseudocódigo enseguida y una figura que nos estaría mostrando cómo estaría trabajando esto. Y recordar que, bueno, utilizando los nodos centinelas podemos hacer cualquier operación de remoción sin tener, algún problema. Entonces, bueno, lo único que requerimos para el método remove pues es que pues precisamente la posición pues no sea un nodo centinela. De ahí en fuera todo esto funciona sin problema. Entonces el método, pensando que para este algoritmo no tenemos una lista vacía, estaría entonces obteniendo el elemento que se encuentra en la posición y lo guarda en la variable t. Y enseguida tenemos aquí una manera para hacer el desenlazado de lo que son los nodos vecinos de P. Entonces, en la segunda instrucción se está obteniendo el nodo que está a la izquierda de P, digámoslo de otra manera. Aquí estamos intentando quitar el nodo PVD. Entonces, para eso vamos a necesitar el nodo previo a PVD, que es BWI, y también vamos a trabajar con el nodo que está enseguida de PVD. Entonces, ¿para qué quiero al nodo previo que está a PVD? Para entonces ajustar el enlace siguiente para que me lleve a SFO, como se muestra en la figura B. Entonces, eso es lo que se está haciendo aquí en la segunda línea, ¿no? Se está obteniendo el nodo previo a P y ya teniendo ese nodo, entonces se ajusta el siguiente del nodo previo a P para que ahora sea el siguiente que está en P, ¿verdad?
Y algo similar, pues hacemos ahora por el otro, con el otro vecino. Bueno, y ya solamente pues para terminar de invalidar la posición de P, se está colocando en el, tanto para el previo como para el siguiente de P, el valor de nulo. Bueno, ok. Entonces, si utilizamos una lista doblemente enlazada, podemos ejecutar todos los métodos del ADT lista en tiempo constante. Y por lo tanto, pues la lista doblemente enlazada pues es la implementación eficiente para el tipo de dato abstracto lista nodo. Bueno, vamos a platicar entonces ahora de la implementación de la interfaz lista nodo utilizando la clase lista nodo posición que, bueno, ya dijimos, va a trabajar con una lista doblemente enlazada y eso lo podemos ver en la figura, bueno, en el listado 6.6. Para esta clase, bueno, pues tenemos declaradas variables de instancia que va a permitir guardar, por un lado, pues la cantidad de elementos que están en la lista, así como los nodos centinelas para poder trabajar con la lista doblemente enlazada. Hay un constructor que no tiene parámetros para el caso de que se quiera crear una lista nodo vacía, que es la que, bueno, si me refiero al código, pues es lo que está aquí entre las líneas 5 y 10. Estaría creando una lista doblemente enlazada vacía. Y previamente, bueno, estaban en esta clase lista nodo posición, pues están las variables de instancia que decíamos por un lado me permite saber cuántos elementos hay en la colección y cabeza y cola me permiten poder acceder a los nodos centinela para poderme mover, ¿verdad? Mm, ¿qué otra cosa? Bueno, algunos métodos se muestran en los siguientes códigos. No aparecen todos. La parte la parte del funcionamiento es similar a algún otro método de los que están en estos listados. Y hay por ahí algunos métodos de conveniencia. Por ejemplo, hay uno que me permite determinar si la posición es válida. Hay otros que permiten saber si la posición es la primera o la última. Algún otro método de conveniencia como para intercambiar los contenidos que están en dos posiciones. U otro que puede ser la representación textual de la lista, es decir, el método toString que hemos visto en otras colecciones. Entonces, bueno, este método de conveniencia que estábamos comentando, este se va a utilizar en todos aquellos métodos que reciban como parámetro alguna posición. Entonces, aquel método que recibe la posición va a ser la llamada a este método revisa posición y a este método se le estaría pasando una posición, ¿verdad? Y entonces este método juega dos funciones. Por un lado va a revisar la posición y si la posición es válida, entonces va a convertirme la posición a un nodo D. Recuerda que el nodo D me va a permitir poder de esta manera entonces acceder a los otros campos que, que se requieren para trabajar con la lista doblemente enlazada. Porque si yo trabajo directamente, o bueno, si yo utilizo posición, pues nada más puedo acceder al elemento. Necesito para poder estar haciendo los desenlaces y los nuevos enlaces o agregar y quitar elementos, pues necesito ganar acceso o tener acceso a los otros métodos que están disponibles en nodo D. Por lo tanto, hay que hacer una conversión y el método este estaría devolviendo la posición convertida a un tipo nodo D. Entonces, revisa posición, pues puede lanzar la excepción invalid position exception y esto lo estaría sucediendo en el caso de que P sea nulo.
aquí podemos ver. O en el caso de que P sea la cabeza o de que P sea la cola. En este caso, bueno, tenemos separados cada uno de estas situaciones para tener un mensaje de texto único para cada situación. Y entonces, enseguida, para revisa posición, se va a intentar hacer la conversión de la posición a un nodo D. Por esa razón, se está poniendo el código dentro de un bloque try catch para que en el caso de que esta conversión explícita no pueda ocurrir, pues entonces se atrape la excepción. El tipo de excepción que se atrapa en una conversión cuando no se puede realizar, pues es class cast exception. Y este método no lanza esta excepción, sino que va a cambiarla por invalid position exception. ¿Verdad? Bueno, en el caso de que sí se haya realizado entonces sí se haya podido realizar la conversión de posición a nodo D, entonces, bueno, revisamos que el nodo no esté anulado, y decir que no esté anulado significa que entonces el, el previo eh, para este nodo D, bueno, para tem, que es del tipo nodo D, no es nulo, ni tampoco el siguiente. Y cuando, cuando pasa esta, cuando pasa esta prueba, bueno, pues simplemente se regresa el, el nodo D, que se está manejando en la variable temp. Hay hay otras partes del código. Esta clase pues, la pueden descargar de la página. Por ejemplo, el método size, que bueno, ya sabemos prácticamente cómo funciona. Solamente tiene que devolver la variable, el contenido de la variable tam. Y el método isempty, pues también ya habíamos dicho que va a trabajar con la variable tam. Bueno, para el caso del método first, entonces este método no recibe una posición, puede lanzar la excepción empty list exception, que dijimos que es cuando la lista está vacía. Y entonces esta excepción se lanza, repito, si la lista está vacía, ¿verdad? Utilizando esta estructura de selección if y creando el objeto y haciendo el lanzamiento. En caso de que no se lance la excepción, bueno, pues entonces vamos a obtener de cabeza el siguiente nodo, ¿no? O bueno, se hace la llamada, ojo, aquí estamos llamando, este método getNext es un método que se encuentra en esta clase, ¿sí? No hay que confundirlo con el método de la clase nodo D. Bien, de igual manera, bueno, está el método last, que, bueno, puede lanzar empty list exception, de igual manera como lo hizo el método first. Y, bueno, pues en vez de trabajar ahora con el nodo centinela cabeza, el método last, pues se trabaja con el otro nodo centinela y haciendo la llamada al método getPref, que está implementado en esta clase. Y entonces, ahora los métodos, bueno, el método pref, dijimos que en este caso, al igual que el método next que está enseguida, requiere que se le pase la posición y va a devolver una posición. Este método puede lanzar dos excepciones, invalid position exception, posición inválida, o puede lanzar boundary violation exception, y esa se lanza cuando se encuentre en el primer nodo y quiera la posición previa. Entonces, bueno, dijimos que para los métodos que están trabajando con posición se va a estar utilizando el método revisa posición para, por un lado, validar la posición y
para hacer la conversión de posición al tipo nodo D. Entonces, bueno, se hace la llamada y en el caso de que no haya excepción, bueno, el nodo D se va a guardar o se va a manejar con esta variable B. Y para poder obtener el previo, pues todo lo que tenemos que hacer, aquí llamamos al método getPref. Este método getPref es del nodo B. Bueno, es el método getPref que se encuentra en la clase nodo D. Perdón. Entonces, bueno, se hace la llamada y guardamos en esta variable en esta variable pref el nodo. Alguien pudo haber simplemente aquí puesto return y listo, pero lo que pasa es que debemos de vigilar o debemos de cuidar que en este caso pref pues no vaya a ser la cabeza, porque si ese es el caso, pues entonces tendríamos que lanzar esta excepción, boundary violation exception. Bueno, si no se lanzó la excepción, pues simplemente se regresa la referencia pref. Para el caso del método next, pues es parecido al método pref, nada más que en vez de trabajar con el previo AB, pues ahora vamos a trabajar con el siguiente AB. Y en vez de verificar que el nodo que vamos a devolver sea cabeza, pues ahora revisamos si es cola para posiblemente lanzar la excepción de querer ir más allá del último nodo. Bueno, el método addBefore va a ocupar, al igual que el método addAfter, va a ocupar una posición y va a ocupar el elemento. Entonces dijimos que se va a agregar una posición que se ve para el método addBefore, que se encontraría antes de P, y esa posición que se va a agregar antes de P estaría guardando la referencia al elemento. Bueno, entonces, nuevamente, como este método va a recibir una posición, pues se llama el método revisa posición para validar la posición y hacer la conversión a un tipo nodo D. Ya teniéndolo, entonces, teniéndolo también significa que no se lanzó invalid position exception. Entonces se incrementa la variable tam en 1 y posteriormente se va a crear el nuevo nodo utilizando el constructor nodo D, y entonces para eso tenemos que pasarle a este constructor tres cosas, ¿verdad? Lo que sería el nodo previo a lo que es el nodo D. El nodo previo a nodo D pues es el previo de B, ¿verdad? Como bueno, se indica aquí en esta parte. El siguiente al nuevo nodo pues será en este caso B, y este nodo D pues va a guardar la referencia elemento. Habiendo hecho esa parte, pues ya lo único que haría falta es ajustar los vecinos a lo que es el nodo nuevo. Entonces, ¿qué tenemos que ajustar? Pues tenemos que ajustar el siguiente del nodo previo. Entonces, para eso utilizamos al nodo B, obtenemos su previo y después modificamos su siguiente para que ahora sea el nodo nuevo. Y el previo de B, pues ahora va a ser el nodo nuevo. Bueno, entonces eso es en cuanto a esa parte. Hay otro listado más que tiene algunos otros métodos de esta implementación, y es el método addFirst, que para este caso, bueno, pues, todo lo que tenemos que pasarle pues es el elemento. ¿Qué es lo que se hace? Se va a incrementar la cantidad de elementos, por lo tanto incrementas la variable tam. Enseguida, pues tienes que crear el nuevo nodo, y para eso
como este nodo que vas a agregar va a ser el primero, entonces este nodo quedaría entre cabeza y el siguiente de cabeza. Entonces, de cabeza tenemos la referencia y del siguiente de cabeza, pues nada más hacemos la llamada al método getNext utilizando cabeza, ¿verdad? Y pasamos el elemento. Con esta creación del nodo, pues ya tenemos entonces configurado para este nuevo nodo su previo y su siguiente, y además estaríamos guardando la referencia del elemento. Y ya nada más haría falta pues ajustar los vecinos del nodo nuevo, y entonces el siguiente de cabeza pues es el nodo nuevo, ¿verdad? Y también necesitamos modificar el nodo que está enseguida de cabeza para que su previo ahora apunte a nodo nuevo. Para quitar una posición en la lista, bueno, para este caso dijimos que había que pasar la posición, y nuevamente se hace la llamada al método revisa posición, por un lado para validar la posición y por otra parte para hacer la conversión de posición a un tipo nodo D. Entonces eso se queda, la referencia que devuelve revisa posición se queda en B, se decrementa el tamaño y posteriormente obtenemos el acceso al nodo previo de B y al nodo siguiente de B. Entonces se quedan en estas dos variables, bpref y bnext. Y enseguida se ajustan las referencias de bpref y bnext. Entonces bpref su siguiente deberá de apuntar a bnext, que es lo que se hace aquí. Y el siguiente de B debe ahora de apuntar su previo al bpref, ¿verdad? Que es lo que se hace en la línea 17. Posteriormente, utilizando el método que está definido en la interfaz posición, sacamos el elemento y se queda en blem, y eso es la referencia que se estaría devolviendo. Pero antes de ello, bueno, ponemos el siguiente de B y el previo de B a null. Para el caso del método set, decíamos que este método va a cambiar el elemento que se encuentra en la posición P con elemento y va a devolver lo que estaba anteriormente. Entonces, de nueva cuenta, se llama el método revisa posición, validar posición y hacer la conversión a un tipo nodo D. Después sacamos el elemento que está en la posición ahora B, la que tiene el nodo D, y se queda en la variable el en viejo, que es la referencia que se estaría regresando, y en la línea 30 se estaría poniendo la referencia que se está pasando en el parámetro elemento. Bueno, pues con esta parte terminaríamos esta exposición de esta sección. Gracias.